No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Wow, cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Bueno, parece una cátedra de psicología o de neurociencias. No, estoy leyendo Proverbios 17 y es lo que la ciencia hoy conoce como somatizar, ¿cómo les parece? Soma es la palabra para cuerpo, entonces quiere decir que yo hago parte de mi cuerpo las emociones. Las emociones nos pueden enfermar. Ya la ciencia estableció que el cáncer, que muchas enfermedades cerebrovasculares, la depresión y los infartos y todas estas cosas son patologías que en su gran manera fueron influenciadas por no saber gestionar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Vivimos en un mundo acelerado, vivimos en un mundo lleno de impositivos, el estrés, la angustia, el miedo, la inseguridad, la falta de saber conocernos, de entender la fe, hace que el ser humano siempre esté expuesto a sí mismo. ¿Sabían eso? Parece que tuviésemos un banco de intereses emocionales y lo cobramos muy caro. Nosotros mismos nos cobramos esos intereses carísimos y somos verdugos de nosotros mismos y sufrimos porque por el ego, sufrimos porque nos dijeron algo que, que no estaba bien, algo que hicimos o porque no estuvieron de acuerdo con nosotros. Y se nos crea una borrasca interior, se nos crean una cantidad de circunstancias. Es por eso que el Señor Jesús lo enseñó muy bien. Aprendan de mí, que soy manso. Wow, manso es decir, una persona inclinada, una persona sencilla, una persona que no se exacerba, que no se altera tan rápido. Humilde es una persona que, de hecho, es la palabra que significa inclinado, dispuesto a servir, que no tiene derechos, que siempre está pensando en cómo sumar y no en recibir, de manera que eso hace que no tenga expectativas, por ende, las posibilidades de que su ego lo lastime, porque siempre que tenemos esos inconvenientes es porque nos pasa algo. Mira, no me habló, sí viste, no me dejó, no me consultó, ni siquiera me toman en cuenta, no me llamó, no me trajo, no me dejan, yo no opino, a todos sí. Y esas conversaciones sumadas a todas las experiencias que traemos de niños, empiezan a enfermarnos, empiezan. Y esta generación, lastimosamente, está padeciendo de una cantidad de circunstancias de salud por no saber aplicar la cátedra de Jesús. Así es. Él dice, y tendréis que, escuchen el verso, aprendan de mí que soy manso y humilde y tendréis descanso para vuestras almas. ¿Quieren que les diga cómo se debe leer ese verso? Y entonces tendrán emociones controladas. Alma, deberíamos decir, no sé, cuando alguien quisiera hablar de las emociones, deberíamos decirles, eres muy almático, porque el alma son las emociones. Entonces, lo que el Señor Jesús realmente quiso enseñarnos es a que aprendiéramos a gestionar las emociones, no a eliminarlas, que si alguna vez te han vendido un taller o te han dicho, curso para eliminar el miedo. ¿Es difícil? No, es imposible, porque el miedo es algo afín al ser humano, es filogenético, viene conmigo, ¿cierto? ¿Qué es filogenético? Por ejemplo, parpadear es filogenético. El niño nace y ya nace parpadeando. No hay que decirle al niño, papito, a ver, parpadee. No, viene con él, ¿cierto? Respirar viene conmigo. El miedo viene conmigo. Solo que él se desconfigura por por lo que pasa en el entorno, por los miedos infundados y esas cosas. El miedo toma proporciones gigantes y nos hacen prisioneros en el día a día. Pero el miedo es parte de nosotros. Por el miedo fue que no nos arrolló el carro porque pitamos y cuando pitamos él nos puso en una sensación de alerta. Nuestro organismo nos asistió con adrenalina y pudimos saltar rápidamente. Yo diría que el miedo juega más a favor de la vida del hombre que en contra. Cuando conozco y soy consciente de él, el miedo puede ser nuestro mejor aliado. Cuando tengo que enfrentar un desafío, una reunión o algo, por ahí hay una voz que me puede decir, uy, no va a salir bien, uy,
quizás no les guste. Entonces yo digo, entonces voy a esforzarme. Entonces el miedo se me convierte en una campanita. Voy a ir más allá. Y cuando estoy allá me doy y siento seguridad porque logré que el miedo me avisó que si yo me siento todo confiado, no, yo sé de eso ya, toda la vida en eso, entonces me relajo y voy tranquilo. Así que no es tan malo el miedo. Las emociones, lastimosamente, cuando el niño lloraba, nosotros le decíamos, no llore, no haga esa pataleta, no grite, no. Entonces el niño hoy en día, que ya es adulto, todavía no sabe cómo gestionar eso porque le hicieron creer, nos hicieron creer que las emociones son malas. Las emociones son parte de nosotros. Por eso los padres hoy en día, que se debería ser una cátedra, que nos enseñaran a criar a nuestros hijos para poderles entrenar las emociones. Pero cuando le damos el teléfono, cuando le damos la tableta, cuando le damos el televisor, cuando le damos Amazon, Netflix, Disney, todo, pues no estamos haciendo la tarea. Es como cuando al niño se le sueltan los cordones del zapato. Entonces, como a ti te da pereza o te daba pereza, entonces tú se lo amarrabas porque no tenías tiempo para enseñarle. Y cuando tú se los amarras, llegas a grande. Cuando no enseñamos de niños, llegan a grande. Y ahora tú reclamas el desorden de ellos o las cosas que ellos no hacen de grandes, pero fue que tú no amarraste, tú le amarraste los cordoncitos. Si tú coges y le dices, papito, mira, coge esta puntita, pásala por acá, hazlo aquí y hazlo allá. Y el niño aprende a amarrar los cordones. ¿Cierto? ¿Por qué si lo enseñamos a ir al baño? Porque nos incomoda. Porque el olor, porque fue fétido, porque entonces eso sí, a eso sí pongámosle atención porque me está doliendo, uy, qué jartera con esto. Entonces lo llevamos, pero ayudarle al niño. Además, si tú no controlabas tus emociones recién casado, y si tú eras desorganizado, y tú eras, pues sin que lo hayas enseñado en conciencia, naturalmente quedó así. Entonces, cuando él llega a la adolescencia, o a los 18, a los 20, ahora tienes un gran desafío. Y sí que nos cuesta reconocerlo y pagar el precio para saber que nosotros... ¿Han escuchado la expresión? Mire ese hijo suyo, le dice un papá a la mamá o una mamá. Mire ese hijo suyo, como el hijo hermano pródigo. Ya tu hermano ahí, malcriado, mire ese hijo malcriado. Oye, despacio, déjame, ¿qué es lo que estás diciendo? Malcriado. ¿Y quién fue el autor de eso? ¿Y quién fue el protagonista de eso? Pero ese no es un patrón. Hay padres que han criado hijos muy bien, pero recuerden lo que dijo el escritor. La necedad está en el corazón del ser humano, del joven. La mejor forma es el ejemplo. La mejor forma es sembrar esa palabra para que en su momento, que casi siempre, a veces con los golpes de la vida, volvemos en sí y acudimos a esa palabra maravillosa. Entonces, el Señor Jesús, que es Dios manifestado en carne, o eso es lo que dice la Escritura. A ver, si pregunto al auditorio qué significa Emmanuel, ¿alguien pudiese escribirlo en el chat qué significa? Para que entendamos quién es Jesús. Jesús es Emmanuel. Así es, que es Dios con nosotros. Es así de sencillo. Claro, si Dios se manifiesta con toda su grandeza, pues anula la creación. No existiría la creación. Así que Él tiene que escoger una forma de manifestarse a nuestra humanidad. Por eso Timoteo lo escribe allá en el capítulo 3, primera de Timoteo 3. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio para la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Colosenses 1, Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero resulta que Jesús tenía emociones, es un humano. Cuando decimos Jesús Cristo, estamos tomando Jesús, la naturaleza humana como hijo, y Cristo, estamos tomando la naturaleza de la deidad de Dios, Jesús Cristo. ¿Cierto? Cuando decimos Jesús en la antigüedad, no es correcto, porque Jesús nació en Belén de Judea. La carne nació en Belén de Judea. Tenía un propósito que se cumplió. Pablo lo dije. Si a él lo conocimos en la carne, ya no, porque él está ya en una dimensión glorificada.
como tú un día estarás en esa dimensión. Era un propósito, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso poder entender esto. Por eso el escritor dice, hablando de los profetas, dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es correcto decir el Espíritu de Cristo. Es como decir el Espíritu de Dios. Pero no digo el Espíritu de Jesús. No es correcto decirlo de esa manera. Entonces, el Señor Jesús en Getsemaní, que muchos utilizan ese versículo para hacer una predicación alegórica. Getsemaní significa prensa. Era donde pareciese ser, pero todo lo que investigamos hoy, leemos, nos damos cuenta que algunos tienen una postura distinta a algunas interpretaciones. Pero lo que leemos hoy sobre Jesús ora con mucha tristeza. Dice, después fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. ¿Cómo les parece? Fue Mateo 26, 36. Jesús dice, voy a repetirlo, después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Si estamos leyendo en el original, entonces leeríamos a un lugar llamado la prensa. Así sería. Pero no periódico, sino prensa de triturar las almendras para sacar el aceite. ¿De acuerdo? Por eso es que muchos dicen, y entonces así Cristo fue molido como las almendras para que de él saliera el Espíritu. Eso es lo que se denomina una alegoría, una predicación alegórica. Pudiese usarse, pero no tenía ese objetivo. De ahí viene el misticismo, como hicieron los que escribieron, los de la Cábala, los que escribieron la Guemará, los que escribieron el Talmud, el Midrash, que son los escritos paralelos a la escritura. Hay que saberlo hacer con mucho cuidado. Dice, quédense aquí mientras yo voy ahora a orar. Dice, Jesús invitó a Pedro, estoy leyendo en traducción lenguaje actual, Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan, los boanerges, los quemadores de personas. No eran tan queridos como, por eso no nos podemos sorprender a veces de nosotros. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda. ¡Wow! Y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. ¿Qué hace la mente cuando ustedes leen esto? La mente te hace una figura y tú ves a un Jesús aquí en la tierra y tu mente te dice, allá hay otro Señor mayor que él, que es el papá. La mente grafica, porque la mente solo vive en imágenes. Por favor, quiero que recuerden esto, siempre que vayan a leer las Escrituras. Tú solo puedes interpretar a Dios de acuerdo con la creación donde vives. Voy a repetirlo. Tú solo puedes interpretar a Dios, que no es correcto ni pleno, de acuerdo a lo que tú conoces de esta creación, porque Él es inexplicable, innombrable, inaccesible e incontenible. Pero Él toma prestado los elementos de esta creación para que lo conozcamos. Pero si lo lees tradicionalmente, seguramente vas a pensar como los griegos, que había Perseo, que era un dios humano, un humano dios, y que Zeus estaba allá en el Olimpo. No, recuerden que nosotros estamos contenidos en Dios y Dios está en nosotros. Pero aquí hay una pedagogía de cómo nosotros debemos ser hijos de un verdadero Padre. ¿De acuerdo? Dice, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Jesús regresó donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Oh, my God, qué texto tan poderoso. Entonces tenemos aquí a un Jesús que también está luchando con lo que tú luchas cada día. Claro, los pensamientos, el conocimiento anticipado de lo que es el sufrimiento, algo que pasa cuando nos dicen que, o a una persona le dicen que la van a sentenciar a muerte el día anterior. ¿Cómo estará esa persona? Les pregunto. Bueno, algunos sociópatas o algunos psicópatas trascienden eso, pero una persona en salud normal, ante el anuncio de la muerte, ya no va a saborear un pollo asado con papas fritas. Su instinto de supervivencia secuestra toda la emocionalidad
¿verdad? O un susto que por perder la vida hace que todo nuestro sistema emocional se volque hacia ello. El Señor Jesús, ante ese conocimiento de él, tenía una carga emocional sin precedentes. Lucas, que es médico, recuerden que cada escritor escribe de acuerdo a su formación, habla que empezó a sudar gotas muy gruesas, como si fueran de sangre. Bueno, eso se llama hematidrosis. 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 Como dice, uy, me hizo un hematoma, ¿verdad? Significa mezcla de sangre con agua. Entonces, algunos estudiosos dicen que cuando alguien está sometido a presiones muy grandes, no es usual, psicológicas, pueden haber ruptura de vasos sanguíneos y se mezclan con las glándulas sudoríparas y las personas sudan agua y sangre en simultánea. Entonces, este episodio que lo podemos traer a nuestra época hoy, nos damos cuenta que es muy probable que tú un día también tus emociones te estén tomando control. Es muy probable. Nos pasa a todos en algún momento. Una noche, por un compromiso que no logramos cumplir, por una situación grave a nuestra interpretación, una relación de esposos, unos hijos o cualquier circunstancia, también nos quita el sueño, también nos llena de ansiedad. La palabra angustia es un sinónimo de estrangular, quitar el aire, de dejar a una persona en un estado de peligro de muerte psicológicamente. Así lo cree la persona, no puede mantenerse solventemente, no puede vivir. El Señor Jesús vivió eso. Las versiones dicen, empezó a entristecerse. La tristeza es una emoción, ¿cierto? Tristeza. La tristeza es como un reclamo a ser apachuchados, a tener amparo, a ser abrazados y queridos. Entonces el Señor Jesús va donde sus discípulos y les dice a su círculo más cercano, a los amigos. Por eso es bueno tener amigos que nos escuchen, que les podamos pedir ayuda, ayúdenme. Quiero contarles esto. Solo a veces el hecho de contarle a alguien o ser escuchado se convierte en una especie de desahogo. Liberamos la presión. Nos sentimos que descansamos. Uy, descansé, me solté, me liberé de esto. Tenía que hablar con alguien. Y Jesús nos da una cátedra aquí de vulnerabilidad, de aprender a entender que somos frágiles y que podemos tener un día una emocionalidad afectada y eso no te convierte en un candidato del psiquiatra. No te creas que estás loco o necesitas un psicólogo simplemente. No, cuando aprendemos a entender que las emociones son un kit que viene con nosotros y que aquellas cosas que nos causan temor, que nos causan miedo, pueden alterarlas, exacerbarlas y podemos mirar rápidamente. Pues vayámonos a dormir temprano ese día y verá que el otro día tu estado de ánimo se puede regular. Es normal. ¿Pero qué enseñó? ¿Qué enseñó el Señor acá? Pues que efectivamente él también fue sometido a esa presión, esa carga emocional tremenda. Va, se encuentra con unos amigos y les dice, ayúdenme, yo necesito que ustedes me ayuden, me acompañen en este momento de dificultad, los necesito. Pero también sabía que en ellos no encontraría la respuesta completa. Se fue a hacer una de las recomendaciones más grandes que hacen las universidades hoy, meditar. Meditar no es colocar la mente en blanco en un objeto. Y hay personas que prefieren colocarla en un objeto o en la respiración. Nosotros la colocamos en el absoluto, en el todopoderoso. Tratar de meditar poniéndola en un objeto o en la respiración es como si yo estuviera en medio del mar, en una borrasca, en una barquilla y solo cuento con esa barquilla, con mi respiración o con un objeto. Es distinto, pero muy respetable, si alguien lo quiere ver así, a que yo puedo creer que el dueño de ese mar, el creador de ese mar, que además me ama y que es todopoderoso, está conmigo. Estoy convencido que genera una sensación de seguridad y de paz mucho más grande en algunas personas. Aunque hay personas que pueden aprender a manejar sus emociones, aunque no crean en Dios, ¿de acuerdo? Pero la constante de esta enseñanza maravillosa
es que las emociones también en su momento tomaron la vida o se exacerbaron o se alteraron en la vida de aquel que era el capaz de resucitar muertos, de hacer milagros, de hacer prodigios y señales. En su momento fue vulnerable y acudió a dos grandes cosas: a un apoyo moral de amigos y a meditar, a orar. Por eso es tan importante en esos momentos difíciles colocar una musiquita suave y inclinarnos y doblar nuestro corazón. No necesariamente tiene que ser arrodillado, porque si tienes una fractura de rodilla o algo, y entonces, es que si no es arrodillado, no, la posición va más para el corazón, aunque sí ayuda mucho hacerlo arrodillado, acostado. Cuando te acuestas, tu cerebro te dice a dormir. Así que lo que dice la constancia es que las oraciones en cama siempre son más corticas que las que se hacen arrodillados, solo por actitud, solo por condicionamiento del cerebro. Cuando tú te arrodillas, tu cerebro dice a orar. Cuando tú te acuestas, tu cerebro dice a dormir. Entonces, pero es simplemente para aclararlo de que la religiosidad no nos puede atrapar. La condición es más del corazón, del ser interior. Entonces Jesús va y ora y medita. Y acude a esa fuente inagotable, ¿verdad? O sea, esto es difícil para mí sobrellevar este momento, pero es tu voluntad, es tu deseo. Ahí hay muchas cosas increíbles porque las pruebas nos maduran cuando nuestros hijos, desde niños, que abren la boca y le ponemos el chupo, van al centro comercial, le damos la paleta, todos se lo suplimos, abren la boquita. Nosotros comíamos, el día que nos daban un huevo completo era una alegría, pero nuestros hijos hoy, hamburguesas, abren la boquita y pum, 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 porque creemos, y no es tan cierto. Estamos cada vez alimentando más su ego, los estamos dejando más desprovistos al no, que les vamos enseñando cosas, y como el sistema los encierra tanto y les coloca tantas cosas, creo que deberíamos hacer un alto ahí, para que esas emociones de ellos estén entrenadas en el momento en que van a llegar. No podemos juzgar la actitud de nuestros hijos en el contexto en que ellos crecieron con el nuestro. Es un error que hemos cometido la mayoría, pero que lo hemos venido entendiendo. Porque las emociones son normales. Ahí tenemos al creador de las emociones. Voy a aprovechar para recordar dos cosas que hace Dios que no son, pero que los seres humanos las debemos conocer. Una se llama antropomorfismo. Ya terminamos acá. Antropos, hombre, morfismo, forma. Cuando Dios toma forma de hombre para que yo lo entienda. Recordemos que solo podemos conocer a Dios en relación con lo creado. Y hay otra que se llama antropopatismo. Antropos, hombre, patismo, del griego patos, que significan emociones. Pero no es que Dios dice, y Dios se llenó de ira y los destruyó. Y Dios se arrepintió. No, lean Malaquías 3, dice, yo soy Dios inmutable y no cambio. Me daría un susto tremendo que el Dios al que yo le sirvo está supeditado a las emociones que yo tengo. Me comería las uñas de miedo. No, Dios no tiene esas patologías humanas. Él se deja ver así para que nosotros podamos entender, que Él nos entiende y cómo funcionan las cosas. Pero aquí sí tenemos al Señor Jesús luchando con sus emociones, con sus miedos, con su angustia ante las circunstancias eternas, mostrándonos la forma a través del apoyo moral, que es una recomendación hoy para la depresión. Busca apoyo moral, relaciónate con amigos, interactúa con ellos, busca espacios para relajarte, para crear estados separadores, pero medita profundamente. Mira todas las cosas buenas. Si tienes 40 años, ¿por qué has llegado a los 40 años? Todo no ha sido malo en ti. Mira los momentos difíciles de donde has logrado superar, desde que eras niño, el colegio, la universidad. Ahora, todo esto que tú has vivido, medita en Dios, medita en la grandeza de todo lo que hay. Pon tu confianza en Dios. Dice, Señor, no puedo solo con esto. Esto me está trascendiendo, te necesito. Creo en ti, confío en ti. Ayúdame, quita mis miedos. Algo que debe pedir un cristiano es, Señor, quita de mí el ego. Eso es, no lo quite, pero ayúdame a manejarlo.
el ego, el miedo y el miedo a la muerte. Cuando entendemos que para un hijo de Dios la muerte es una oportunidad de extrema elevación, porque es a través de la muerte en que alcanzamos la plenitud, la muerte tiene menos poder sobre nosotros. Y podemos confiar que aún en el momento de la muerte saldremos ganando, no estaremos perdiendo. Y es lo que el Señor Jesús hace. Obviamente, con el nivel de conciencia que él tenía por lo que iba a pasar, no era fácil manejar esas emociones. Sin embargo, a pesar de la extrema prueba que sufrió, aprendió a confiar en Dios. Y aunque en el diccionario de nosotros éxito signifique una cosa, Jesús lo tenía muy claro que esa muerte, que a interpretación de los humanos era pérdida, fracaso, dolor y angustia, era realmente el premio mayor de la lotería celestial, porque con esa muerte germinó la vida. Bendiciones para todos. La paz del Señor.